Socioanalítica. El método socioanalítico, y el socioinconsciente. Autor. Licenciado. Vasconcelo Juan Carlos. Ensayista. Investigador. El ser más íntimo de cada hombre está ya informado, modelado por una determinada sociedad, José Ortega y Gasset. Reflexiones sobre el inconsciente social. Gracias al método transvalorativo, que nos permite la resignificación recíproca de todos los aportes, de todos los conceptos, incluso de paradigmas o cosmovisiones, propio de una transdisciplina, podemos considerar la noción de inconsciente social, en su justa medida. Podemos considerar que el objeto de estudio del socioanálisis es el inconsciente social. Respondemos en afirmativo porque el fundamento de todo orden social, de todo sistema social, se ubica en el ordenamiento simbólico compartido por todos sus miembros, en los procesos lógicos sociales que compartimos los integrantes merced a que existen cosmovisiones, costumbres, ideales, culturas, hábitos, etc., que nos implican en el plano simbólico pero que no siempre son conscientes. Mejor dicho, las operaciones simbólicas, subjetivas, intersubjetivas y transsubjetivas, implican otro plano de tales procesos y que desde nuestra óptica ubicamos como inconsciente social. Desde el plano de la comunicación social mediada simbólicamente, HH-MID, podemos considerar que del mismo no somos conscientes y que incluso, tales comunicaciones simbólicas, en lenguaje de gestos, gestos significantes como lo afirma MID, poseen un plano de inconsciente social. Desde el plano del signo lingüístico, podemos decir que tampoco somos conscientes de los dos aspectos del lenguaje, a saber, que posee un significante, como el famoso árbol de Saussure, y el plano conceptual o significado. De modo que, si maximizamos el plano del significante ya desde la propuesta de Jacques Lacan, decimos que toda comunicación social o intersubjetiva es inconsciente. Mejor dicho, el simbolismo social trueca en un inconsciente social, gracias a que no somos conscientes del proceso simbólico, su producción intersubjetiva, así como todo el orden social que la posibilita. En toda relación intersubjetiva encontramos el plano del semejante, el de los intercambios conscientes, fundados en nuestras pautas, nuestro programa subjetivo, y que podemos caracterizar como plano de la imagen social, que está mediada por el otro eje, el simbólico. Esto es muy claro desde la propuesta de Jacques Lacan. Pero el inconsciente social no constituye un nivel, plano o dimensión autónoma y se vincula con el inconsciente subjetivo, desde donde recibe símbolos e influencias que posibilitan los estados conjuntos, las ideas compartidas, los estados co-inconscientes, a que aludía J. L. Moreno y que le brinda especificidad. De modo que, analizar el inconsciente social desde diversas ópticas nos conduce a que constituye el plano del simbolismo social y sus contenidos latentes, si cabe el término onírico de Freud. El contenido manifiesto de toda sociedad es lo que evidenciamos a diario, los trascendidos, lo que sucede, las opiniones, hechos, sucesos, problemas, dilemas y crisis, etc. Pero que poseen además de su sentido político, social o cultural, un sentido implícito, subyacente, velado, y que consideramos como verdad socialmente compartida, y que pertenece a los actores implicados desde una lógica de relaciones, a procesos de clasificaciones, prohibiciones, universo de las reglas compartidas, los ideales, etc. Mejor dicho, si lo social constituye un teatro viviente, una puesta en acto de ideas, expectativas, ideologías, políticas, etc., lo inconsciente social constituye su faz latente, lo que no es evidente y desde donde se juegan determinaciones, verdades veladas, deseos subjetivos, ideologías, entre otros. Mejor dicho aún, lo inconsciente social alude al programa social, al programa simbólico que alimenta ideas, creencias, ideologías, la cultura, las interacciones, hábitos, etc., y que aparece como la verdad socialmente compartida. Lo que comúnmente se considera como estructura social, constituye en verdad un programa social, donde encontramos una complejidad enorme al coexistir varios programas, como el de la clase baja y media, el de las clases pudientes, etc., donde cada sector, clase o etnia persevera en ser de acuerdo a la verdad que porta. Lo grabado, la memoria simbólica, que conforman una lógica de las ideas, representaciones, funciones y prohibiciones, etc., refieren al inconsciente social como plano lógico que no se reduce al lenguaje que es su soporte. Mejor dicho, el lenguaje es la vía regia para la manifestación del inconsciente social. En términos piagetianos, podemos decir que el inconsciente social constituye el plano de las operaciones lógicas, de relaciones, implicaciones, cooperaciones, valores compartidos, ideales compartidos, normas morales, esquemas ignorados y actividades automatizadas donde la conciencia no interviene. Es decir, el plano del inconsciente social constituye las operaciones no ya efectuadas en forma individual sino en forma conjunta, como co-inconsciente,
J. L. Moreno, como co-operaciones, influencias recíprocas, e interestimulaciones que fundan representaciones, sentimientos e ideas que no surgen solas sino en el marco de toda interacción social. Por el salto de calidad y la eufebum social, las operaciones lógicas, procesos lógicos inconscientes, mecanismos de defensas, prohibiciones, etc. individuales truecan en colectivas, llevando a emergentes sociales de representaciones, prohibiciones, ideas, etc. que son ya sociales como inconsciente social. Si tomamos a un sujeto y escuchamos su discurso, obtendremos manifestaciones del inconsciente subjetivo, pero en cuando trascendemos el plano del soliloquio y se arman coloquios, interacciones, conversaciones, roles o funciones grupales e institucionales, así como sociales, lo que obtenemos son ideas, representaciones pertenecientes al inconsciente social que solo surge en el marco de interacciones sociales. Desde otra óptica, podemos hablar de una infraestructura simbólica e inconsciente y de una superestructura social de emergentes, de procesos sociales, de interacciones grupales, institucionales, de clases, etc. En este sentido, el inconsciente social se encuentra en el entre de las concatenaciones simbólicas y que sostienen el todo social en una compleja trama simbólica que alimenta los inconscientes subjetivos así como las identidades compartidas de, por ejemplo, la clase baja. Desde el punto de vista de la psicodramática social, podemos decir que muchos roles sociales presuponen una operación conjunta, un actuar conjunto, donde el rol y el contrarol o rol complementario ponen en juego ideas, sentimientos, etc., caracterizados por ser conjuntos. Es decir, lo que Moreno definió como estados co-conscientes y estados co-inconscientes, que solo se manifiestan en la interacción. De la misma manera el inconsciente social se pone en juego como ideas ignoradas, como procesos lógicos y abstractos que no captamos, como lógica de relaciones, exclusiones, segregaciones, discriminaciones, chivatos, etiquetajes, desigualdades sociales, explotaciones, luchas en varios planos como el ideológico, el económico y el social, etc. Para los que supeditan tanto el inconsciente individual como el social al papel del lenguaje en los intercambios simbólicos, cabe aclarar que el inconsciente social hunde sus raíces en la acción y la vida emocional donde la socialización primaria interviene con anterioridad a todo lenguaje estructurado. Claro es que una vez constituida el lenguaje, posibilitan intercambios y aprendizajes más fluidos. Finalmente, cuando el sistema de símbolos compartidos, o las funciones aprendidas en función de los demás, así como las verdades que se comparten, el habitus compartido, a decir de Bourdieu, etc., culmina en un adulto socializado, podemos hablar de un inconsciente social constituido así como de un sujeto determinado por aquel merced a que lo social, tanto como la economía, la política, etc., se ven mediatizadas por el inconsciente social como verdad velada de toda sociedad. El inconsciente social es el conato social. Cuando las ideas son transvalorizados, en un cruce con otras ideas, teorías, filosofía o paradigmas, etc., obtenemos una resignificación recíproca, si evitamos el imperialismo conceptual de asimilar ideas al propio corpus, forzando su sentido. En el caso del inconsciente social, como fundamento de lo social, desde el eje simbólico y socioemocional, tenemos el conatus spinociana. Consiste en que cada sociedad persevera en ser lo que programa ser. El todo es más que las partes, como decía la teoría de la forma, y el todo mantiene su unidad a partir de lazos simbólicos profundos, velados, ocultos, aunque conectados por un sistema de esquemas ignorados, inconscientes, negados, reprimidos o repudiados merced a que el develamiento de los mismos constituye un peligro para el sistema dado de cosas. El plano inconsciente y social del conato, es lo que llamamos como inconsciente social, porque constituye el fundamento de tal insistencia en ser, en plasmar un estilo social, una organización dada de cosas, de organización económica, de las ideologías, los prejuicios de clases, los ideales, los objetivos concretos como la de acumular capitales, etc. Es el plano del ser social, aunque en sus fundamentos simbólicos, que no se encuentran en las cosas sino en el discurso, en la memoria colectiva, en las bibliotecas o en los archivos multimediales. En la tradición social, en la misma cultura como abstracción de los mismos. Programados, cada sujeto, cada comunidad, cada clase social, cada sociedad, busca ser lo que en la socialización y transmisión social reproductiva aparece como el ser de cada sociedad. Un prototipo de ser, de sujeto, de clase social, de productor o explotador, de subjetividad. Es la fuerza simbólica de la sociedad, lo que posibilita su dirección, su trayecto, su progreso hacia la consecución de lo que se busca ser según el tipo de sociedad. Un asalariado está programado para trabajar honestamente, a servir a un patrón, a producir plusvalía sin culpas ni remordimientos porque su habitus, Bourdieu, lo predispone a sentir, a creer y a operar en consonancia.
El hijo de un rico está programado a cumplir sus mandatos economicistas de plasmar una empresa, obtener mucho dinero, todo el oro del mundo. Pero si UD consulta sobre su grado de solidaridad, obtendrá la respuesta de un santo, de un ser noble, que incluso hace donaciones. Es decir, la enajenación social implica tanto a los pobres como a los ricos y el socioanálisis busca desmontar, deconstruir, y llevar al plano social del discurso, del habla, tales verdades ocultas, prohibidas, que no se hablan, que se ignoran y que implican el plano del inconsciente social. El pobre persevera en ser pobre, el rico en ser rico. Y ambos, ligados dialécticamente, Marx, luchan por ser explotado en uno, por ser explotador en otro. Pero en el plano de la falsa conciencia, las ideas son incluso contrarias, el pobre defiende a su amo, el amo no se percibe sino como necesario y el que salva al pobre al brindarle trabajo. De modo que, por tales ideas verdaderas que moran en la memoria colectiva, en el verdadero pensamiento de cada sujeto, en las ideas compartidas de una clase social, en sus ideales, son lo que llamamos inconsciente social. Es el plano de las verdades, de las verdaderas ideas que se vinculan con las condiciones concretas de existencias, con el modo de producir que determine un ser social verdadero. Lo que se considera en el plano de las superestructuras ideológicas, en la falsa conciencia, puede resultar incluso contraria a aquellas, como el caso de las religiones o morales que pregonan utopías desligadas de la realidad material concreta. Como fundamento del programa, el conato social motoriza, motiva, es programa social, funda, orienta, obliga a la dialéctica sujeto-sociedad, a la dialéctica de clases, entre otras. Es la fuerza motriz profunda que ubicamos en los símbolos que lo representan. Pero aún, cada conato social conlleva el punto de vista de toda una sociedad sobre sí. La inspiración, el ideal de toda una época. El espíritu de época, tal como diría Marx y que ubicamos como una definición velada, implícita como, somos. En un imperio sería el, somos superior, la nueva raza, la sociedad legítima, etc. Y conlleva el cómo ser, lo que se debe realizar para lograr tal ideario de vida. En el caso de Estados Unidos es la doctrina del destino manifiesto, que le brinda la autodefinición social de democracia digna de ser socializada a todo el mundo, a una fuerza del neocolonialismo. Como verdad social y cultural, la frase fundante brinda el sostén simbólico del conato social. De esta manera, el socioanalista debe considerar la verdad que sostiene a una sociedad, a una clase social, a una institución, a una comunidad, en su pluralismo, en su diversidad, considerando el perspectivismo de Gasset como metodología de intervención. Los puntos de vista son muchas, diferentes, y todos se precian de legítimos para ser legitimadas como el modelo de vida de toda la sociedad, en una suerte de autogeneralización egocéntrica, sin considerar el punto de vista de otros, por lo que, la búsqueda del punto de vista común, lo que se comparte, lo que se forja en común, lo que surge en él, entre nosotros, en una síntesis superior que incluya las diferencias, en el marco de lo que se comparte y respetando las diferencias. Claro es que toda tolerancia posee límites porque hay cosas que no se tolera si no respeta principios humanísticos elementales como la vida, la cooperación, la ética compartida, la solidaridad, la economía planificada, las decisiones conjuntas por sobre las minoritarias, etc. El socioinconsciente. Podemos denominar también, socioinconsciente, al plano inconsciente de lo social. Los procesos representacionales, los ideales, los valores, las ideologías, implican un nivel procesual y simbólico ignorado que escapa a la conciencia de los actores sociales. Los procesos sociohistóricos, de interacciones de clases, de ideologías en pugnas, etc., implican la puesta en común de todo un sistema de esquemas, de hábitos, de ideologías de clases, de expectativas, etc., que ubicamos del lado de los procesos inconscientes y sociales. Es el nivel o dimensión del socioinconsciente, donde ubicamos la génesis de las representaciones sociales conscientes, de las opiniones y trascendidos, las razones de cada grupo social, la verdad de cada segmento social que lucha por plasmar, por instalar su sistema de vida. Es el plano del conato social como insistencia en ser, como búsqueda de instalación de la propia verdad grupal, institucional, de clase, étnico, etc. E implican símbolos y operaciones sociales como la cooperación que no siempre es consciente. Sin el mismo, sin el ordenamiento social simbólico, no existiría unidad social. Unidad social mantenida por un sistema de símbolos que implica a todos los actores, en sus diferencias y similitudes, en sus culturas e interacciones culturales, en sus estilos de vidas que, aunque disímiles, implican lo compartido, lo común, lo que se forja en una interdeterminación, en la puesta en escena social donde aparecen cosas que se comparten. El socioinconsciente es el plano ignorado, simbólico del habla social, cuyas manifestaciones explícitas remiten a todo un modelo de mundo, de clasificación social, de ideario social, forjado en base a un punto de vista, un paradigma social que le da sustento simbólico y consistencia.
El socioinconsciente es el en vez de lo social, su revés, procesual y simbólico que implica procesos tanto sociocognitivos como emocionales, como la clasificación social, los sistemas de parentescos, las motivaciones epocales, de grupos y comunidades, los ideales compartidos que se actualizan cada vez que dos sujetos, un grupo, una institución manifiesta un criterio como cómo ser, qué decir, y dónde llegar. Las operaciones sociales como los procesos grupales, procesos de socialización, influencia social, legitimación del poder, estrategias de poder de clases, grupos de interés, etc., implican una verdad epocal, una verdad compartida, donde una sociedad clama por su verdad, por su razón de ser, en el marco de circunstancias más o menos conflictivas. Podemos denominar al plano representacional del socioinconsciente, inconsciente cognoscitivo social, porque las ideas son eficaces y Levi Strauss constituye un hito al respecto. Todo un sistema de ideas legitimantes sostiene al capitalismo, al sistema feudal, y el neoliberalismo actual. Tales representaciones simbólicas ignoradas o inconscientes van desde la legitimación del orden capitalista, la propiedad privada, la explotación del hombre por el hombre, la negación y racionalización del sufrimiento del esclavo o el asalariado, y todo un orden discursivo de legitimación social de la dominación de clases. Mejor dicho, el socioinconsciente no consiste en un doble ontológico de tinte platónico sino el sentido oculto de los símbolos que conllevan procesos que ignoramos y que se forjan más allá de la falsa conciencia. En el seno de tales ideas, se forja todo un modo de producción y todo un sistema de ideas o superestructuras que legitiman el orden vigente. Esto sucede porque la sociedad reprime o excluye de su conciencia las injusticias, el sufrimiento del prójimo, como el capitalista en relación al productor de plusvalía a quien incluso odia y desprecia. La misma lucha de clases tanto en el plano económico, social o ideológico es parte del socioinconsciente. El socioinconsciente se ubica del lado del proceso de producción antes que de lo producido, que es percibido como legítimo, como bienes y servicios. La cosificación del hombre, la enajenación inducida, las estrategias de dominación de clases, de lucha por el conato social, constituyen otros tantos procesos que ubicamos del lado del socioinconsciente. Podemos sostener también que el socioinconsciente constituye la lengua de una sociedad que habla, una cosmovisión singular pero en relación a aquella lengua que le da sustento simbólico. Podemos acudir al lenguaje como dimensión social del habla de cada sujeto inmerso en una sociedad dada pero que tal lenguaje habla un idioma singular, epocal, propio de cada sistema social. Así, el socioinconsciente está programada como el lenguaje, como la lengua que una sociedad o clase social habla, y que remite a procesos sociocognitivos de formación, como la ideología de cada grupo social, la cosmovisión que la sustenta, la verdad de cada grupo puesta en juego pero que es velada, oculta, reprimida en zonas de no discurso, de negaciones compartidas, de temores que se comparten respecto del poder que legitima un orden o la reprime a través de procesos sociales, estatales, utilizando todo el aparato estatal para imponer un orden dado de cosas. El mismo uso del Estado como instrumento de clases es oculto, justificada o racionalizada, manejada, gestionada en forma velada por grupos de interés y de presión. Es socioinconsciente el estilo social y cultural. El estilo social feudal era diferente al actual capitalista. El formato de vida, la misma existencia era diferente porque el estilo era diferente. El modo de producción acotada, de raigambre campesina, de costumbres religiosas, con poca tecnología, etc., desembocaba en una estilística vital menos intensa que las de un ciudadano neoliberal. Las costumbres diferirían en prácticas orientadas al campo, la producción familiar, las creencias, y un amo feudal que oficiaba de padre simbólico, tanto odiado como admirado. Así, la misma sociedad feudal era diferente a todas las anteriores, a pesar de persistir formas de producción, esclavitud, religiosidad, cultura etc., similares a otras. Tenía su estilo peculiar, como formato social, incluso como programa social. El modo de producción feudal trocaba en un modo de vida feudal, donde podemos encontrar el estilo peculiar del mismo fundado en lo concreto del modo de producción feudal. Así, el siervo era fiel al señor feudal porque el modo de producción campesina obligaba a un estilo de vida campesina, religiosa, social, y de creencias comunes a un feudo. Pero en cada estilo social, de grupo, de clases, incluso de etnias, podemos encontrar diferencias, estilos propios merced a que cada grupo defendía un estilo propio, tanto en lo productivo como en las cosmovisiones, prácticas, costumbres, creencias, que, a pesar de ser comunes, implicaban diferencias que se defendía incluso en las cruzadas. El socioinconsciente es el paradigma social. El socioinconsciente es el paradigma social de un grupo, clase social o etnia. Es el punto de vista que define a una sociedad y le da sustento simbólico a la identidad social, a la lógica de clases, a la razón de ser de cada sector. Como todo paradigma, implica un núcleo central de ideas que sostienen a cada grupo social, pero del que no siempre son conscientes.
Es la autodefinición compartida, de cuyos símbolos podemos informarnos en la historia de tal sociedad, clase social o etnia, en sus esculturas o artes, en la literatura, en sus héroes y proezas, en sus ideas sobre el ser o el hacer, incluso de lograr, en las bibliotecas y la memoria colectiva, en sus miedos y logros tecnológicos, en sus luchas y sufrimientos, etc. Donde se busca forzar el perfil de un ser, de un sujeto social, de un estilo de vida que se define desde el nosotros somos. En otros términos, el socioinconsciente es la Weltanschauung en sus facetas ignoradas, ocultas, hasta repudiadas por una clase, o en el caso del pobre, la verdadera historia donde aparece como el animal de carga. Somos un pueblo conquistador, como los romanos a la autodefinición que se otorga un ciudadano imperialista actual no habrá sino diferencias históricas y de tiempo. Un pueblo agricultor, otro cultural, y uno guerrero, implican paradigmas vitales diferentes. Las concepciones generales sobre cómo ser, vivir, o pensar difieren. Pero el sistema simbólico y social de ideas que sustenta al grupo resulta necesario. Es el programa social, de índole simbólico que define a cada grupo. Incluso, el paradigma socioinconsciente suele ser condensado en una frase central, que delimita las posibilidades e imposibilidades de cada grupo. Llamamos a eso, frase fundante, originaria, que inspira, direcciona vidas, provee de motivaciones, idearios, forja historia. Todo cambio social requiere que los actores sociales lleven al plano de la conciencia su verdad velada, su paradigma social de vida, y que, en el caso del imperio yanqui se llama, destino manifiesto. Esta frase condensa todo el ideario social y político de Estados Unidos. Ellos se consideran la mejor democracia, digna de ser socializada a todo el mundo, aún con las armas. Predestinados al mismo, luchan por generalizar su estilo de vida como la misma democracia perfecta. Es así que son motorizados, determinados, guiados, direccionados por tal frase que da sentido al imperialismo y sus incursiones de masacres y justificaciones, llevando al sufrimiento de miles y miles de humanos. Pero la frase justifica la vida de cada uno de ellos y le da consistencia como sujeto superior, en otro plano existencial, modelo de vida y afán de tener antes que el ser. Macroinconsciente y microinconsciente. Conocemos el microinconsciente como el inconsciente subjetivo desde Freud a Lacan, por lo que usamos macroinconsciente para denominar al inconsciente social o socioinconsciente. Uno se corresponde con el plano subjetivo, con máximo de determinismo hacia el sujeto, su vida emocional, su deseo, estilo de goce, trayecto de vida, etc. Otro, alude al plano de los símbolos y funciones sociales, el plano oculto de los procesos sociales y mecanismos que forjan los hechos sociales. Sin embargo, ambos tipos de inconsciente se vinculan como dos polos de una dialéctica social tanto hacia el sujeto como desde el mismo y lo social. Hay zonas de intercepción, punto de coincidencias y discrepancias, entre otros. El inconsciente social nutre el inconsciente individual y la determinación opera desde lo social hacia el sujeto. Es el ser social el que determina al sujeto y no al revés. La falsa conciencia del sujeto se nutre de las influencias sociales tanto explícitas como subliminales además del propio inconsciente del sujeto, que aporta la base desiderativa y las fantasías de bases. En otros términos, lo social, clasifica, lo subjetivo, en un determinismo simbólico donde el sujeto es hijo de su época y de su cultura. Si utilizamos otro marco de ideas, decimos que el socioinconsciente constituye el programa social inconsciente, y el inconsciente subjetivo el programa individual, existiendo nexos entre ambos que aún nos falta investigar tanto en su dinámica como desde los procesos que posibilitan la vinculación y acción recíproca. Regresión social u objetivación de un proyecto social. Cualquiera versado en psicoanálisis podría aducir que los regímenes neoliberales operan una regresión socioeconómica cuando acceden al poder e imponen medidas de ajustes. Es decir, una regresión a otro momento de la historia, a momentos críticos, de hiperinflación, etc. Pero podemos considerar que tal regresión social lo es en apariencia y que lo que ocurre en verdad en el plano del socioinconsciente es que cada segmento social hace de las suyas cada vez que accede al poder. Es decir, el pasado está subsumido en el presente así como el futuro debido a que cada sector posee sus propias metas y aspiraciones sociales en potencial para llevarlas a cabo. En cuanto un gobierno de corte neoliberal sube al poder, concreta las aspiraciones financieras y de fuga de capitales en consonancia con el conato social de la clase financiera y empresarial. Pervierten y utilizan el poder según sus conveniencias sin importar el todo social o el bienestar de la mayoría. Es más, cuando lograr tomar el poder o direccionar el Estado según sus intereses, y aportan, deseos reprimidos, o aspiraciones no realizadas en demasía y realizan el festín totémico maníaco absorbiendo el jugo del producto social. Observamos en esto el conato social, como el perseverar en ser, de tales grupos y clases sociales.
Los métodos que utilizan pueden parecer retrógradas pero son funcionales a sus objetivos, por lo que, el Estado aparece como el instrumento de enriquecimiento per se junto a los gobiernos de turnos. Desde ya que el socioinconsciente de las clases sociales constituye su proyecto, en el plano tanto potencial como inacto, en vías de consecución y lucha por instalar un estilo de vida. Pero no constituye el proyecto, en el plano de la conciencia, sino el proyecto social inconsciente, que oficia de programa social que empuja hacia la realización de lo que brinda identidad, sostén, dirección y lógica a cada grupo social. El perspectivismo social y el conato social. José Ortega y Gasset y Spinoza. Del primero, el perspectivismo, donde cada sujeto, cada grupo o clase social posee su propia visión, su propio punto de vista o perspectiva, de por sí, legítimo para cada uno. Es decir, cada visión de mundo, de sociedad, de estar o vivir, sea como explotador o explotado, imperial o colonial, cultural o tribal, etc., resulta legítima y debemos respetarlas. Es decir, la tolerancia como método de estudio de lo social. Sin embargo, necesitamos transvalorizar o resignificar en forma recíproca todos los aportes, o mejor, transsignificar. De esta manera, acordamos con Gasset que existen culturas que respetar, sociedades legítimas, sujetos y clases sociales legítimos en su visión o perspectiva de vida, pero que ello constituye una parcialidad. El particularismo relativista nos conduce así a una visión parcial, segmentaria, egoísta, con dificultades para descentrarse del propio punto de vista o perspectiva. Un egocentrismo social, de modo que, incluso con Spinoza, llevamos al mismo resultado. Cada sujeto, grupo o clase social persevera en ser lo que define como su vida, su cultura, su sociedad. Por ello perseveran en ser según sus propias perspectivas. Luchan por ser y por ser respetado, valorado, legitimado. La historia misma de la humanidad nos brinda este cuadro. Pero también resulta parcial, segmentaria, porque, como dice Gasset, necesitamos unir las diferentes perspectivas, las diferentes islas, por sus puntos en común, porque se complementan, constituyendo una unidad mayor, en otro plano, desde el salto de calidad o Aufhebung, según nuestro método. Es así que necesitamos del lazo común de los ismos, de las perspectivas, de las islas, de los sujetos, e incluso de las clases, pero desde la idea de tolerancia, no se puede tolerar todo. No se puede tolerar la explotación del hombre por el hombre, ni de las injusticias del sufrimiento de un sector para que otros se enriquezcan. De modo que, la tolerancia y la unidad en otro plano, por lo común, por los nexos entre perspectivas, necesita ser repensada desde una tolerancia relativa, donde una concepción, perspectiva, nos permite el salto de las aisladas perspectivas a una visión, transperspectiva, mayor, que una a los seres humanos como comunidad de vida, como humanos que planifican la economía, la sociedad, la educación, la convivencia, respetándose las diferencias y similitudes, siendo tolerantes pero jamás a quienes explotan. Se enriquecen a costa de la mayoría, y hace sufrir a sus semejantes. Tales nexos comunes, tales lazos profundos entre sujetos, grupos y clases se operan a través de lo que denominamos socioinconsciente, y necesitamos encontrar la verdad de cada sujeto, grupo o clase social, su conato social, pero además la verdad compartida, la que hace que las clases sociales formen una unidad en la contradicción, lo que hace que luchen en el plano económico, social, ideológico, etc. De modo que, el socioanalista como intérprete del simbolismo social, deconstruye, promueve la autocrítica, la deconstrucción. Lo inverso del proceso social, la deconstrucción, etc. Para encontrar la verdad compartida, los puntos que nos unen, como sujetos y grupos que compartimos un país, un lugar, un planeta. Imperativo subjetivo e imperativo social. No es la conciencia del hombre lo que determina su forma de ser, sino su forma de ser social lo que determina su conciencia. Marx. Si proponemos como hipótesis la metáfora del programa social, como inconsciente social, y ligamos la idea con la propuesta de Marx de que no es la conciencia social lo que determina nuestro ser social sino nuestro ser social lo que determina nuestra conciencia, debemos considerar las vinculaciones entre estas ideas y el papel del inconsciente social en la misma. El fundamento simbólico del ser social no es sino lo que llamamos con Fromm como inconsciente social. Es una hipótesis atractiva aunque no en el sentido de la hipóstasis o las entelequias panexplicativas. Como los psicogenetistas, postulan la sociedad como reunión de individuos en forma sumativa, como aditividad que lleva al todo social. Es decir, la conexión gradual, donde los aportes individuales suman una gestalt social. Pero ello quita autonomía a lo social y cabe pensar si existe tal grado de autonomía o al menos, una dimensión desde donde podemos considerar los procesos sociales y en especial el inconsciente social, como objeto de estudio del socioanálisis. Cabe entonces considerar el ser social como un plano dialéctico donde ubicamos una subjetividad que trasciende lo subjetivo e incluso lo intersubjetivo.
El marco social de tales procesos subjetivos es la sociedad dividida, con la lucha en su seno entre dos clases, como desigualdad fundamental, donde ubicamos además tres formas de contradicciones como el económico, el ideológico, y el social propiamente dicho que determina al sujeto. El plano de la infraestructura determina al sujeto a través del modo de producción que se caracteriza en el capitalismo como producción de muchos y apropiación de pocos. Esta explotación engendra una sociedad desigual, injusta para el explotado, además de muchas contradicciones en la política y las ideologías. Mejor dicho, la superestructura de ideas, de ideologías, de imaginarios de clases, de estamentos y etnias, está determinada por la base económica, aunque exista dialéctica entre ambos niveles. Esto nos permite considerar que las ideas reactúan sobre el modo de producción existiendo cierto margen que posibilita escapar al determinismo estricto. Esta estructura social, con sus divisiones tal como lo realizamos desde el materialismo histórico, constituye en verdad el plano inconsciente de la sociedad. Ignoramos incluso el modo de producción, la lucha de clases, las luchas ideológicas, de actores o agentes, el maestro, el profesor, etc. Y todo el proceso de explotación del hombre por el hombre y consideramos a todo ello como el inconsciente social del capitalismo. Esto porque tales procesos subyacen a las conciencias que son determinados por ellos sin que el sujeto o las clases se percaten. Pero aún, la estructura social y las superestructuras conforman juntas el programa social, de índole simbólica y donde podemos considerarlo, concreto, como algo delimitado por el símbolo, por el lenguaje, por las ideas y ello sin caer en el idealismo. El dinamismo de la economía, de las ideas, del poder dominante, los partidos y el gobierno, el mismo Estado como instrumento de dominio o de acumulación, etc., implican el plano del inconsciente social. Lo que determina este inconsciente social es una falsa conciencia, la alienación, la desigualdad, la lucha de clases, el sufrimiento. El inconsciente social es la verdadera historia velada. Cuando las verdaderas intenciones de los grupos y clases sociales salen a la luz, podemos encontrar vestigios de la verdadera historia. La historia oficial, explícita, la que se escribe, la que trasciende en el discurso dominante y el discurso social es solo efecto social de aquel. La verdadera historia es la historia de la insistencia en ser de cada grupo y clase social. Lo que podemos denominar con de luz, deseo social maquínico, constructivo, de una potencia que busca plasmarse como la verdad misma de sujetos y grupos sociales, es lo que nos indica a través de sus símbolos su rango de verdad. Un capitalista buscará acumular capitales, explotar, forjar empresas, lucrar en la bicicleta financiera, destruir la ecología, hacer sufrir a sus empleados, succionar plusvalías, y solo para forjar su hábitus, como sistema de esquemas y disposiciones que implica además un estilo y sistema de vida. De modo que la historia no es la que cuentan los funcionales al orden dominante de cosas sino la historia de la escasez, la historia de la explotación del hombre por el hombre, la historia de una sociedad dividida en dos, y las luchas en el plano económico, ideológico y social. Es la historia de la alienación humana, del trabajo enajenado, y del cautiverio humano en una sociedad donde minorías acumulan todo el producto social en desmedro de la mayoría manejada tanto desde el sistema de representaciones o superestructuras promovidas por la clase dominante como a través de instituciones, la democracia pseudorepresentativa, el pseudovoto pseudodemocrático, el pseudoparlamento funcional a la explotación y los medios también funcionales al orden dado de cosas. La verdadera historia es entonces la de las colisiones de clases, del amo explotador que utiliza a cada nuevo gobierno, al Estado, el campo, las fábricas, y todas las fuerzas productivas y de trabajo en aras de acumular riquezas y así forjar el estilo e ideal de vida que se promueve en tales clases pudientes. El inconsciente social como memoria social y sociohistórica. Es el socioinconsciente archivo, como sistema de ideas, de ideologías, de superestructuras que conllevan otro sentido que el socialmente instituido. Representan simbólicamente otra cosa, otra verdad, y es la verdad de la dominancia de clases, de la explotación y el sufrimiento del ser humano. Pero también implica el socioinconsciente deseo, como conato social que insiste, que busca plasmar en una verdad de clase, un estilo de vida, un ideal social, donde se legitima el poder, la dominación, la disciplina, la acumulación del capital, el trabajo enajenado. Como el saber epocal condensado desde la labor colectiva, conjunta, el socioinconsciente constituye ciertamente la cara de saber de toda sociedad pero no el saber dialógico y manifiesto sino el que determina la opinión pública, las ideologías, los prejuicios de clases, etc. Porque constituye el ámbito del verdadero saber como sustento de toda sociedad. Es la memoria social condensada como experiencia acumulada, como saber sobre saberes previos, como saber verdadero que alude a los ejes, procesos y mecanismos de la sociedad. Son los mandatos inconscientes de una sociedad que persigue sus fines, su razón de ser, sus ideales, y cada grupo lo hace a su manera, así como las clases.
Es no solo sistema de sentido sino además experiencial, como praxis acumulado, como sucesos y acontecimientos que dejaron huellas como proezas o traumas, como el caso de las dictaduras que dejan heridas que solo el tiempo sana. El trauma social retornará, será insistente en sus símbolos, en la memoria cotidiana, en las luchas, en las defensas de la democracia, en las marchas y contramarchas, porque la marca negativa, la violencia social, la represión social ha calado hondo. Pero el sujeto social, colectivo, que se constituye a sí mismo en la praxis social, en el encuentro entre iguales, en las luchas, en los reclamos, etc., buscará extinguir este trauma a través de sus reclamos de justicias. La potencia del inconsciente social. Decía Marx que ninguna sociedad desaparece o es sustituida hasta que las formas de vidas implícitas en sus relaciones se desarrollen. Es decir, Marx alude al potencial del capitalismo y otros tipos de sociedades. El mismo no se encuentra en lo realizado como fuerzas productivas ni en las ideologías e ideales sociales sino en la fuerza simbólica que motiva a cada sujeto, a cada grupo, a cada clase social. Mejor dicho, el deseo social, como la potencia de la sociedad es inconsciente. Es lo que cada grupo y sociedad busca concretar para sentirse realizado. Nunca se logra pero motiva a la búsqueda, a la producción, a la realización de lo que se considera como estilo de vida, motorizado por la potencia de toda sociedad. Es la potencia de un programa social cuyos imperativos orientan hacia la consecución. De por sí, cada sociedad implica una programación colectiva, donde la educación, la transmisión cultural, los modelos inter y generacionales, los medios, el grupo familiar y otras instituciones, contribuyen al mismo. Por su parte, las clases sociales se reproducen simbólicamente, forjando el sujeto y los grupos que la defienden. La dominación de clase va implícita como tecnología de la dominación psicosocial. El socioinconsciente es la causa social de un sujeto social. El universo simbólico subyacente que sostiene tanto a capitalistas como a asalariados es lo que determina al sujeto social. Marx decía que es el ser social el que determina la conciencia pero presuponía que lo social era espontánea, omnipresente, sin construcción ni a priori alguna. Pero tanto el capitalista como el asalariado mantienen nexos simbólicos profundos que los unen en una dialéctica de clases. El amo logra la dependencia del esclavo y tanto el ser social como la subjetividad individual resultan dependientes del nexo entre ambos. Ambos creen que son legítimos y que lo económico como explotación también, aunque sin llamar a tal actividad como explotación. Es decir, ambos están enajenados en un sistema social global, en una cultura, donde el modo de producción y la superestructura son ya definiciones de aquel. Mejor dicho, tanto el burgués como el proletario están programados para vivir en una sociedad donde uno es el jefe y el otro el trabajador. Es decir, en ello, podemos comprobar el reconocimiento mutuo desde la dialéctica del reconocimiento, Hegel. Este universo simbólico compartido, que genera lazos, interdependencias, definiciones mutuas, la misma explotación, etc., es lo que engendra el sujeto, que denominamos proletario, o en su defecto, burgués. Mejor dicho, un sujeto emergente y social, que se caracteriza del no asalariado por su forma de ser social, por su rol en el engranaje productivo, por su rango de productor de plusvalía y por su posición en la dialéctica del amo y el esclavo. Un sujeto colectivo, social, dependiente del otro sujeto que localizamos en el burgués, que posibilita como complemento la intersubjetividad de clases, las relaciones de clases, la misma producción social que engendra la vida material y social, como productos todos de un sistema social cuyas motivaciones más humanas, más subjetivas ubicamos en el socioinconsciente. Teleología social inconsciente. Con un esquema referencial transdisciplinar, el socioanalista se enfrasca en su operativo de elucidar una verdad velada por la conciencia social de los actores, por lo obvio, por las costumbres, por las crisis repetitivas, por el poder y su estrategia, por las mistificaciones teoréticas, por las ideologías, por los diversos grupos que insisten en instalar su propia verdad segmentario a despecho del de los demás. Una verdad dialógica, donde la conciencia social no surge sin debates, sin discusiones sociales y políticas, sin intercambios de puntos de vistas, donde las controversias llevan a colisiones ideativas que tienen como efecto el equívoco social, el fallido discursivo donde la verdad se inmiscuye en el tema del día. Entre muchas de las técnicas de indagación operativa, a los fines de brindar aportes hacia el cambio, hacia la verdad compartida, hacia los acuerdos necesarios para la convivencia pacífica y con equidad material, tenemos el enfoque teleológico donde el finalismo de toda acción social nos brinda contornos de su verdad. Es decir, para conocer la intención oculta de toda conducta social necesitamos una pregunta, un interrogante sobre su finalidad, su objetivo, el a qué tiende, qué gana con lo que dice, etc. Donde sabemos del perseverar en ser según la verdad segmentaria de todo grupo y clase social y donde buscan la instalación del ser social a una costa de otros grupos. Digamos, la pregunta por los procesos latentes en función de lo manifiesto, lo que se dice, los acontecimientos.
En otros términos, el finalismo de toda conducta social, de todo grupo y clase social que buscan instalar sus respectivas verdades incluso ignoradas, quedando como labor del socioanalista la construcción conjunta de tales verdades, desde la mayéutica dialógica, en aras de llevar a la conciencia la teleología inconsciente propio de todo grupo social. La dialéctica del amo y el esclavo. Sujetos, grupos, clases sociales y etnias no logran tomar conciencia de tal dialéctica. Ocurre en el plano inconsciente de la sociedad. Es la dinámica inconsciente y a pesar de la lucha que implica, es racionalizada, justificada con cosmovisiones, ideologías, religiones, ciencias sociales, fantasías, políticas, entre otros. Es el plano del programa socioinconsciente, que implica la explotación del asalariado, el enriquecimiento de los ricos, el uso instrumental del Estado como instrumento de acumulación de capitales, la lucha a nivel de la política donde ya encontramos una cosmovisión, una ideología y programas políticos que buscan el cambio. A pesar de ser esclavos, no implica automáticamente la toma de conciencia social de las propias condiciones del pobre. Más bien la falsa conciencia, la alienación, y hasta la defensa del amo que es considerado como el ideal de vida. En la Edad Media los hijos del siervo jugaban a ser rey y reinas, etc. Pero sabemos que esta dialéctica de clases, donde el contrato social implícito, es la explotación del pobre, incluso un pacto social, bajo amenaza con el Estado y su función represiva hacia el pobre. Marx explicó esta lucha de clases desde lo económico, lo social, lo ideológico, lo político pero no desde sus fundamentos simbólicos donde el pobre es hipnotizado a asumir su condición de esclavo y considerando el orden social como natural, como legítimo, buscando ser como su amo, el rico. De modo que, la alienación social, implica un estar alienado por el socioinconsciente de símbolos que sustentan un orden desigual y que enajena por igual a ambos términos, el amo y el esclavo. Todo un orden simbólico como esquema de sostén, de definición del ser social y como sujeto, ofician de socioinconsciente además como predisposiciones que fijan al sujeto a su sociedad, a su época, a una cosmovisión falta pasando a ser un engranaje más del programa social desigual. El doble plano simbólico del socioinconsciente. Por un lado, podemos diferenciar un socioinconsciente objetivado en formas simbólicas en la sociedad, en instituciones, como sistema de relaciones, usos y costumbres, patrones de intercambios, familia, subjetividad. Decimos en formas simbólicas, porque los objetos e instituciones poseen un doble estatuto. Por un lado son definidos desde convenciones, acuerdos, usos y costumbres, hasta la misma cosmovisión dominante como objetos, lugares, instituciones, la educación, la salud, la economía, etc., pero que poseen otro sentido oculto, que es su verdadero sentido simbólico oculto. Una escuela es definida como institución educativa, que transmite saberes válidos, la cultura, los logros de las ciencias, etc., desde su cara convencional y adaptativa. Pero desde su otra cara, la escuela puede ser además una institución donde resulta posible lo instituyente, los cambios de perspectivas, de liberación, donde los sujetos no son amaestrados o domesticados según el amo sino pasibles de construir una sociedad más equitativa, sin clases que se apropian el producto social entre otros. Lo mismo decimos de una economía adaptativa, liberal, retrógrada, que lleva a crisis recurrentes, a la bicicleta financiera, al enriquecimiento de unos pocos en base al uso perverso del gobierno, del Estado. En general, podemos decir que toda institución o proceso social, hasta la cultura, conllevan este doble sentido de ser adaptativo o de liberación en el sentido de la desalienación del ser humano en el tener, antes que el ser, entre otros. En definitiva, constituyen objetivaciones de un sistema simbólico de vida en potencial o socioinconsciente que, no obstante, aparecen mistificados, velados en su verdadero rol, racionalizados por la ideología dominante y con el objetivo de ocultar el sufrimiento y explotación del ser humano. En segundo lugar, como socioinconsciente simbólico, en el plano simbólico y compartido de las representaciones veladas, ocultas, como las prohibiciones, el universo de las reglas, la prohibición del incesto, en suma, el sistema simbólico y los procesos concomitantes que también observamos como condensación de experiencias sociales, la historia simbolizada como la verdad misma de un grupo social o clase. Incluye también los procesos sociales que no somos conscientes como las segregaciones sociales de clases, la segregación de género, la puja por el poder y las estrategias de poder de cada segmento social, el sistema de corrupción, la connivencia del poder, las convicciones compartidas, los patrones sociales que llegan a la misma cultura, las categorías sociales clasificatorias de un modelo de mundo y cosmovisión, entre otros. La doble dimensión de la existencia social. Gracias a la palabra, al lenguaje, nos comunicamos, intercambiamos ideas, dialogamos y eso nos brinda el rango de seres de la conciencia, tomamos conciencia de que existimos, de que somos lo que definimos ser y debemos ser. Claro es que la dimensión de la conciencia resulta insuficiente para conocer la integralidad del ser humano.
El plano de la conciencia nos brinda entonces indicadores de cómo vamos, de sucesos, hechos, acontecimientos, obligaciones, normas que cumplir, prohibiciones, etc. Pero este plano es efecto del otro plano, el del socioinconsciente, donde se forjan los procesos sociales, los mecanismos, la construcción de la realidad social, tal como la percibimos desde la conciencia. De modo que, la conciencia constituye la superficie, las consecuencias, de lo que se teje y arma como la verdadera relación social. Es la dimensión del inconsciente social. Lo económico está mediatizado por este universo simbólico como a priori del mismo. Las cosas no operan de por sí, necesitan acuerdos previos, roles o funciones acordados ya por los actores. Digamos que el modo de producción material, esclavista, feudal, capitalista, etc., no opera desde el activismo de las cosas sino a partir de condiciones simbólicas subjetivas que los actores comparten, acuerdan, incorporan, promueven, buscan, facilitan u obstruyen, y que son los procesos sociales de cooperación, facilitación, influencias, presiones, complementariedad o no de roles, estilos de liderazgos, intercambios económicos y de bienes culturales, instituciones que se comparten como espacios sociales comunes, pertenecientes a la propia cultura, a la propia sociedad, y al propio modelo de mundo donde ubicamos el plano social de la conciencia social y el del socioinconsciente como dimensión constructiva, por oposición al producto social, que a veces se confunde. Entonces, como condición subjetiva, diferenciamos ambos planos, diferentes a las condiciones objetivas como objetivaciones de aquella. Como seres conscientes, de las cosas, pero por sobre todo de nosotros mismos siendo conscientes, también somos, sujetos, de un socioinconsciente que nos determina. La socialización bifacial. En forma consciente, un padre manda a sus hijos a la escuela, deja que mire la TV, que entre a internet y chatee, en Facebook, etc., sin tomar conciencia de que más allá de tales hay algo más. Es la socialización consciente, voluntaria, la que aceptamos porque es legítima. Hay todo un orden social como contexto que la posibilita y cada sujeto, grupo o clase social utiliza los recursos institucionales para satisfacer sus deseos y necesidades. Digamos, lo instituido social le sirve a la socialización primaria como marco, como medio, y como forma de ser, normal, según el orden social en cuestión. Nadie dudaría de las religiones más que en sus aspectos corruptos, de sacar plata con diezmos, etc. Y son grupos legítimos, hasta el punto en que existen religiones oficiales, sin que nadie perciba que discrimina al resto. Es el caso de la religión cristiana oficial, que incluso recibe subsidios, pero nunca las otras religiones, como los testigos de Jehová, los evangelistas, etc. Con tales ideas ya pasamos a lo implícito, a lo que escapa a la conciencia común. Digamos que lo legítimo instituido se nos aparece como lo institucional, su función social, los roles inherentes, sin que medie mayor problema. Pero ello es producto de todo un proceso inconsciente o implícito de legitimación. Las ideologías dominantes luchan a diarios, en una guerra de posiciones, ganando instancias, lugares, en la política, en el Congreso, en los medios, etc., como forma de legitimación del orden social. Todo un sistema social que se reproduce y transmite la cultura a la nueva generación. Pero tal reproducción social no es homogénea a toda la sociedad y hay segmentos, clases, hasta etnias que defienden su modelo de mundo, de sociedad, de historia, de ideología. Y lo hacen a diario en los diversos ámbitos, justificando, mistificando, ocultando, velando, acudiendo incluso a tecnologías psicológicas de dominación mental como la hipnosis mediática, las ciencias humanas donde defienden un funcionalismo adaptativo o religioso, en la política, las redes. En tales ámbitos, asistimos a los procesos implícitos o ignorados de presión grupal hacia la conformidad, Salomón Asch, al poder de ciertas minorías insistentes que buscan legitimar sus propuestas, la connivencia entre ideólogos oficiales, las clases sociales interesadas y el poder de turno, entre otros. Es decir, lo que conocemos con Foucault como estrategias de poder, siempre singulares, propios a cada grupo y que a veces, racionalizan o idealizan sus propios estilos de vidas como el mejor. Es así que buscan imponerlas incluso desde la política, las guerras, los recursos legales, la corrupción, entre otros. Tales procesos constructivos y activos del poder, de los procesos psicosociales que estructuran la realidad social, más allá de la conciencia social, lo ubicamos del lado del socioinconsciente. Desmitificar procesos sociales subyacentes. Podemos sostener que el socioanálisis estudia el revés de la historia. La historia verdadera, la historia que se oculta a través de mecanismos sociales, como la hipnosis de clases, a través del Estado como la educación acorde al orden de explotación del capitalismo. Estudia la faz procesual, las operaciones lógicas de la sociedad, como la legitimación de la desigualdad, el ocultamiento de la lucha de clases, de la explotación del hombre por el hombre.
tales mecanismos de dominación de clases, donde una clase social utiliza el Estado, el gobierno y las instituciones para legitimar su modelo de mundo, permanecen velados, al nivel del socioinconsciente, y como aspecto procesual del mismo. Una operación socioinconsciente que las clases sociales dominantes llevan hace milenios es la mistificación a través de la creación de religiones, donde se desplazan hacia un dios los poderes y cualidades de los que ostentan el poder como el emperador, el rey, un gobernante. Así, la religión justifica el orden opresivo pateando la felicidad en el futuro, en el cielo. Esto lo vemos ya en Platón, por ejemplo, donde en el último capítulo de La República, testimonia del lugar celeste y las condiciones para acceder a ella. Lo que se denomina pecado no es sino el replanteo, ataque, relativización, o transgresión de lo sagrado o propiedad privada, u otros atributos del orden dominante, lo que condenaría al susodicho al infierno. Una pedagogía de la culpa que adapta vía la culpa y el temor al castigo. Otro proceso social vigente es la represión social por la fuerza, cuando fallan los métodos persuasivos y la gente amenaza con rebelarse. Es así que se utilizaron diversos métodos de castigos, como el destierro, la cárcel, el asilo, la infamia, etc., para dar temor y conformar socialmente a los herejes y rebeldes. Por ejemplo, el capitalismo y su Revolución Francesa, cuando utilizaron a los pobres para acceder al poder, instauraron la democracia pseudo-representativo con sus sufragios o votos, las leyes acordes a los intereses del capital, con todo lo que implica de legitimación de un orden desigual. De modo que, la misma educación apunta a normalizar, a adaptar, a forma en leyes, y en la justicia, que solo manda preso al ladrón de gallina. La creación de modelos de mundos, de cosmovisiones, de Weltanschauung se orientó en la misma dirección. Un modelo de mundo definido desde el poder dominante, que excluye las injusticias de clases, el sufrimiento de la mayoría en aras del mantenimiento del bienestar de pocos. Luego de su conformación, como universo simbólico, como cultura, orden social, ideales de vidas, costumbres, y prácticas varias, el Estado se dedica a su consagración, a su institucionalización, incluso a la penalización cuando alguien se atreve como hereje a replantear el modelo de mundo. Es el sujeto, la familia, los grupos quienes deben cuadrar en el modelo de mundo y no al revés. Posteriormente fue creado la filosofía como reflexión sobre las verdades, los fundamentos, etc., para explicar no solo la materia sino además de si existe Dios o el universo tiene límites. Como arma de clase, como instrumento de dominación psicosocial, sirvió a su causa y van varios milenios que muchas filosofías justifican a nivel de las ideas un orden desigual. En las tribus estaba el brujo que daba miedo con los espíritus que castigaban a los herejes. En la sociedad el filósofo o más el sociólogo aislado en su ciencia parcelaria tanto como el psicólogo para explicar a los locos que el sistema de opresión iba generando. Es decir, el socioanalista debe indagar y desmitificar las formas de opresión. Desmitificar al poder como decía Max Weber. Ya en la modernidad y posmodernidad, las ideologías en pugnas, los partidos como representantes de ideologías varias, buscaron instalar los modelos respectivos de mundos, de sociedad, lo que derivó en luchas, en conflictos, crisis crónicas, estados corruptos, connivencias con el poder, así como métodos persuasivos, como el uso de las redes, los medios, entre otros. Desmitificar tales procesos, al poder, explicitar los procesos subyacentes, los mecanismos de formación de la opinión pública, el proceso procustiano de considerar el propio modelo de mundo como la única legítima, los procesos adaptativos de normalización, presión mayoritaria, manejos tras bambalinas, etc., son algunos de los puntos que todo socioanalista debe considerar. Digamos que el socioanalista debe interpretar, y desmitificar los efectos de la lucha de clases, la dialéctica ignorada que lleva al sufrimiento, sus aspectos procesuales o inconscientes, socioinconsciente, la dinámica del modo de producción y las contradicciones entre las fuerzas productivas, crisis de legitimidad, hiperinflaciones, entre otros. Ismoanalistas, o tecnócratas. Es común escuchar a analistas económicos, políticos, hasta sociólogos, etc., que se explayan en los medios con mucha autoridad sobre la situación nacional, la político, un estilo de gobierno, las reyertas de géneros, entre otros. Pero el marco teórico acotado, disciplinar, como el caso de la economía donde el susodicho oficia de tecnócrata, le impide una perspectiva holista, global, donde interesan diversos enfoques, no solo económicos sino ideológicos, históricos, sociológicos, políticos, culturales, entre otros. De modo que, constituyen ismos reduccionistas, donde el marco histórico y social se reduce a la visión de túnel o visión acotada del actor, lo que lleva a una visión parcial de la cosa. En aras de analistas transdisciplinares, con enfoques holistas, formados en varias disciplinas, necesitamos repensar el tema de los analistas, de los medios, los asesores, etc., para no caer en enfoques reduccionistas como el caso de los ismoanalistas.
Razona en ismos, desde visiones fragmentarias, buscando generalizar al todo social un enfoque tecnocrático. De allí los desastres políticos. Por otro, tales ismoanalistas buscan forzar sus propias perspectivas en un enfoque procustiana donde el conflicto es inevitable. Imponerse desde el enfoque parcial lleva a chocar con una realidad compleja, susceptible de ser interpretada desde varias disciplinas, como la historia, la economía política, la sociología, antropología, etc. El método socioanalítico, el método dialéctico y el método transvalorativo. El método socioanalítico estudia el inconsciente social, el socioinconsciente como verdad que determina lo social. Estudia no la infraestructura o la superestructura sino la verdad que motoriza tales interacciones merced a que somos seres simbólicos, homo symbolicus, casirer. Lo que une lo social no es lo económico sino la verdad que cada grupo y clase social elabora sobre la economía, lo social, la cultura, la vida, el amor, la naturaleza, etc. Cada grupo elabora su verdad, su conato social, que busca perpetuar como su misma razón de ser. Tal verdad se halla concatenada en el inconsciente social, escrito, como memoria social, como procesos ignorados, oculto, velado, atesorado como el secreto social que pocos hablan. Verdad discursiva, y solo surge en el diálogo social. Un método fundado en varias ciencias, como transdisciplinas nos permite una mirada más amplia y más objetiva de lo social. Muchas disciplinas establecen su juicio sobre lo social pero son ideas parciales, cegadas, parcelarias, lo que lleva a la visión de túnel, parcializando el enfoque y las intervenciones en aras de solucionar las problemáticas sociales que van desde la pobreza, la explotación del hombre por el hombre, las crisis, segregaciones, discriminaciones, prejuicios de clases, conflictos, mitos e ilusiones, que sumen al ser humano en la alienación. El método dialéctico es lo que nos permite la incorporación de los diferentes fragmentos disciplinares sobre lo social, la política, la cultura, la economía, las crisis sociales, etc. En una nueva gestalt gracias al salto de calidad en otro plano, donde se incorpora y se supera en otro nivel. Es lo que nos permite hablar de enfoque transdisciplinar, porque constituye una negación constructiva, que niega pero que reconoce en otro plano, positivizando la negación, en un salto de calidad, dándole otro sentido o resignificación. Es la famosa Aufhebung de Hegel. Es también el método que nos permite analizar lo social como conflictivo, compuesto de clases en pugnas, por intereses disímiles, desigualdades, de un Estado instrumento de enriquecimientos y de poder, de disciplinas, de estrategias de dominación veladas, ocultas en el plano socioinconsciente, y el análisis detallado desde varias disciplinas de los procesos sociales, crisis, cambios, influencias tecnológicas, minoritarias, mediáticas, entre otros. Finalmente el método transvalorativo que implica el método dialéctico pero con la salvedad de que todos los aportes disciplinares parciales, alienantes, particulares, de visión de túnel, se significación o resignifican en forma recíproca en otro plano. Es lo que impide el imperialismo disciplinar de analizar el mundo, lo social, la política, etc., a la luz de lo particular de una disciplina, como forma de reduccionismo. De modo que, el propio método obliga a que los conceptos que poseen un sentido en sus disciplinas de origen, cobren otro valor al ser concatenadas, asimiladas, vinculadas, etc., con otros conceptos y aportes disciplinares. Es también lo que nos permite una visión holista pero con métodos acordes. El socioinconsciente genealógico. Cada sociedad conlleva su propio proyecto social, de índole diversificada pero proyecto al fin. El armado de tal proyecto se realiza a partir de los diversos discursos y segmentos de la propia sociedad. Así, cada grupo, clase social y etnia aporta al conjunto su propio proyecto aunque con afán de hegemonía, buscando instalar un modelo de sociedad y de mundo diferente al resto, quam procusto. Es el socius procustensis, que lucha por imponerse en su cosmovisión, incluso utilizando la política, el Estado, y cuantas representaciones o ideologías tenga a la mano. Es lo que insistimos en considerar como la potencia vital de cada segmento social, el conato social, que a cada nueva generación le viene transmitida y legada desde viejas generaciones. Si estudiamos a un sector de la sociedad, como la clase alta, sus principales representantes, historia de vida, momento en que se establecieron, costumbres, ámbitos de inversión, etc., sabremos que poseen una cultura, un estilo de vida, estrategias y formas de corromper estados y gobiernos, pero siempre con el objetivo de capitalizarse. Tal estilo parasitario es legado a la descendencia y esto también es válido para otros sectores como los financieros, empresarios, terratenientes, productores, etc. De allí es posible deducir el método de participación en lo social, de cómo sacan ganancias además de la connivencia, y la política. Son proyectos de vidas, de clases sociales, de etnias que implican cierta sistematicidad que dadas ciertas condiciones vuelven a desplegar a fondo.
Es el caso de la Argentina, donde la apertura del mercado lleva siempre a la bicicleta financiera, al endeudamiento garrafal, la transferencia de millones y millones hacia las arcas de la patria financiera nacional e internacional y finalmente el quiebre del país ya como costumbre en las clases dirigentes. Ciertos partidos vuelven a reeditar el error garrafal de sus fundadores, como el propio Perón que, luego de una política prosocial, transferencia de recursos hacia los pobres, beneficios, cierta estabilidad, etc., entregan el poder a los liberales para que hagan de las suyas. Y ya van varias hiperinflaciones y aún no se ha tomado conciencia de lo repetitivo de tales políticas y del estilo de la clase dominante que, previa abstinencia de divisas, toma el poder directa o indirectamente y se fagocita todo del producto social. Mejor dicho, el sistema de estilos de vidas, de creencias y convicciones de clases, su cosmovisión, los sistemas de mandatos y educaciones que cada sector imparte a la nueva generación, nos hablan de un sistema de vida que se transmite, de un socioinconsciente que se lega, que se hereda a la nueva generación para que continúe la tradición y cultura de clase, de familia, de estilo de vida. Paralelismo entre el inconsciente subjetivo y el socioinconsciente. Incluso podemos preguntarnos si hay interacción entre el inconsciente tal como lo estudió Sigmund Freud y otros como Jack Lacan. Sin lugar a dudas que hay interacción pero en el sentido espiralado de los procesos sociales. Lo que en el nivel subjetivo consideramos como inconsciente subjetivo, no puede ser extrapolado al socio sin más porque sería un error de tipos lógicos Bateson, o una forma de mecanicismo por lo que, considerar una vinculación en espiral, resulta más atractiva. Ello significa que lo que se procesó a nivel subjetivo se vincula con lo social, como el proceso de represión, la prohibición del incesto, las reglas, entre otros. En el plano social, el mismo proceso sufre una transformación en otro plano, entra a formar una nueva gestalt social, que le brinda un sentido ampliado, resignificado. Así, el sujeto que reprime un deseo que luego retorna en forma simbólica como un síntoma, un símbolo, una fantasía, etc. En lo social aparece como la interrepresión, en el sentido intersubjetivo de control recíproco, de control social que prohíbe ciertas conductas y no otras. Pero el proceso de interrepresión no lo es en relación a deseos que se reprimen como en el plano subjetivo sino merced a un discurso dominante, merced a una religión que prohíbe conductas, castiga otras, o el caso de instituciones, clases sociales, etc., que luchan contra ciertas conductas consideradas, desviadas, locas, o peligrosas porque atentan contra su ideología y estilo de vida. Pero la represión, así como otros procesos inconscientes, sufren un salto de calidad y constituyen el primer eslabón de lo social, como lo que posibilita el siguiente plano de la espiral. Un sujeto que reprime sus deseos y tendencias, se controlará cada vez que se le recuerde las reglas sociales, lo que se prohíbe, lo peligroso merced a una religión, un sistema político, o una institución. Es decir, la represión subjetiva trueca en control social, en interrepresión, en heterocontrol o control recíproco de lo prohibido. Sin embargo, ambos inconscientes, el social y el subjetivo no se reducen una a la otra ni pueden ser paralelas sino desde el punto de vista de la analogía, de la igualdad estructural aunque en otro plano dialéctico. Lo que a nivel subjetivo era represión de un deseo, un desplazamiento, una negación, una racionalización, etc. En el plano social trueca en algo conjunto, en acuerdo sobre algo pero que puede ser negación, racionalización, identificación, etc. Es decir, lejos de existir un interaccionismo pleno, o un paralelismo puro, lo que vemos es que hay isomorfismo programático, donde ambos programas mantienen relativa autonomía pero que son muy similares en ciertos procesos aunque cambien de calidad y sentido. Eso se debe a la circularidad de los procesos subjetivos y sociales, valga redundar, del inconsciente subjetivo y el socioinconsciente. Estamos en condiciones de reconocer y aceptar la verdad del socioinconsciente. En forma directa no, como cuando se le revela la verdad descubierta en forma cruda. Esta verdad puede ser la del conato social, como insistencia en ser de una manera o estilo sesgado, egoísta, parcial, sin considerar la implicación con el todo social. La verdad de un trabajador es que pertenece a la clase que carece de medios de producción, de empresas, de negocios, de capital, etc. Por lo que, lo ubica en el lugar de los pobres, que él no está en condiciones de aceptar fácilmente. Incluso, muchos pobres defienden a su verdugo, a los que lucran en las bolsas, a los especuladores, a gobiernos corruptos que trabajan para minorías. Podemos llamar a eso alienación, porque se posee una falsa conciencia, una ideología que es inculcada por la ideología dominante, que engaña, que hace creer en la igualdad natural, de que todos somos iguales, cuando en lo material, no hay sino diferencias, minorías que nunca trabajaron pero que vía herencia poseen capitales y son insensibles hacia el pobre. Racionalizan su rechazo de clase a través de prejuicios, proyectando lo malo sobre el pobre, todo lo que ellos niegan en ellos, lo ubican sobre el marginado. De modo que, la dificultad para aceptar la propia verdad social, la de ser pobre por ejemplo,
se debe además a la hipnosis social, los medios, la educación, las ideologías en bogas que legitiman tales representaciones minoritarias como válidas en forma exclusiva. La verdad de que se es rico, se posee empresas y muchos prejuicios de clases, de rechazos explícitos hacia el pobre y al que nunca se ayudaría de verdad, ni con medios materiales ni con consejos, etc. A veces genera culpas compartidas que son vividos en silencios cómplices, o desplazados hacia donaciones que repararían la culpa fundamental de ser mala persona. Es una verdad de clase, de la propia cultura de clases y sus sistemas de prejuicios respecto de la otra clase, con la negación, o incluso la renegación del sufrimiento de la otra parte. Esta verdad está lejos de ser aceptada porque la misma cosmovisión de clases lleva a legitimar la propia visión, estilo de vida, formas de intercambios económicos, etc., como justas y carentes de injusticias. De modo que, el propio conato social como verdad por la que se lucha en ser, de construir un mundo acorde a la propia, lleva a la colisión con las otras verdades y que solemos conocer como lucha de clases, luchas a nivel de la cultura, las ideologías, la política, la economía. Incluso, cuando se toma conciencia de la desigualdad, muchas veces aparece como simple conciencia del tema, sin reconocerse tomando conciencia del tema y desde una empatía social acorde como para buscar la reparación social de los daños que se generan. Es allí donde el socioanalista debe buscar además de la toma de conciencia social el tránsito hacia la conciencia de sí siendo consciente, como sostenía Hegel. Pero sabemos que el conato es muy fuerte y el perseverar en ser según el hábitus de clase, según la ideología sectorial, sin consideración hacia los demás resulta muy fuerte aunque no imposible de ser transformada en otro plano más inclusivo de otros segmentos en aras de una sociedad también inclusiva. Sin mayéutica social en busca del develamiento de la verdad segmentaria, de los propios intereses materiales, las intencionalidades inconscientes, los propósitos que excluyen y marginan a otros sectores, la explotación del hombre por el hombre, etc., no resulta posible transformaciones profundas. De modo que la promoción de los debates, las controversias conceptuales, de puesta a punto de los puntos de vista o perspectivas parciales, ayudan a la visión de conjunto, a una perspectiva holista, donde se respeten las partes pero también el todo, las singularidades, la necesidad de luchar para resolver las problemáticas sociales contemporáneas, y salir de la alienación social inducida, provocada o padecida hacia el ser en el sentido existencial de término y no solo el tener como meta meramente economicista. Esto resulta posible con las controversias, las rupturas de puntos de vista o conflictos sociocognitivos, la explicitación de las verdades inconscientes de cada grupo social, y la búsqueda de acuerdos compartidos más allá de las demandas meramente sectoriales y subjetivas. Perspectivas sociales. ¿Puede una sociedad sobrevivir a un grupo de alienados que solo buscan acumular divisas a costa del sufrimiento de millones? ¿Puede sobrevivir el todo social cuando la clase dominante no tiene mejor ideas que utilizar el Estado, el gobierno de turno y otras instituciones como el Congreso, la justicia, etc., en aras de acumular la mayor cantidad de capitales posibles a unas sabiendas de que provoca el desequilibrio de precios, la suba del dólar, caída del salario, desocupación, etc.? ¿Puede sobrevivir una sociedad cuando un sector o clase social considera su visión del mundo, de la política, del poder, de las medidas a tomar en el campo de la economía, etc., como la única legítima? De seguro que no hay un futuro promisorio con tales visiones parciales, segmentarias, de grupos que generalizan su visión como la única posible. Incluso la manipulación social, el financiamiento de los medios y periodistas mercenarios, la corrupción del poder, la connivencia, el uso del Estado como instrumento de represión de los pobres esquilmados, entre otros. Ninguna sociedad puede tener paz con tales perspectivas en islas, en ismos, fragmentarias pero que se busca forzar a todo el resto social. ¿Hay alguna solución posible a tales desigualdades sociales y visiones parciales? Vivimos en el mismo planeta, el único en miles de años luz y en el mismo medio social, el mismo lugar, y somos finitos, de modo que, la locura de que haya sectores guardando billetes y provocando la debacle económica, sin consideración alguna es inconsecuente. No podemos complementar a tales enajenados con un delirio económico deshumanizado. Pero vamos a ver que en el fondo, podemos llegar a una visión complementarias pero cada sector, cada clase social, deberá renunciar a tales locuras economicistas, en aras de una sociedad planificada desde la economía y la organización social. El duelo necesario por las ambiciones sectoriales salta a la vista. Somos aves de pasos y dejar huellas de que uno fue un grandísimo hijo de puta, no resulta positivo para los descendientes que además reeditarán la tragedia de vida. De modo que, necesitamos transvalorizar tales cosmovisiones fragmentarias en una superación dialéctica en otro plano. Es decir, necesitamos incluir en una realidad ampliada fundada en la verdad ampliada de cada sector, clase social y mundo. La realidad es múltiple, hay múltiples puntos de vista como sostiene el relativismo social y hace falta integrar cada visión parcial en un nuevo conjunto que no se pretenda el nuevo procusto al poder.
Tenemos muchísimas cosas en común cada ser humano y necesitamos conocer las ideas, estilos de convivencias, aspiraciones, ideales, hábitos, etc., que nos mantienen unidos desde una verdad social profunda o socioinconsciente. Necesitamos puntos de intercepción, realidades compartidas, verdades compartidas, cooperación, conducta prosocial ya desde la niñez a los fines de desmontar los prejuicios adultos. Mejor dicho, desde los conatos parciales hacia un conato social y reformulada a la luz del perspectivismo que considera que cada realidad es legítima, cada cultura, cada sociedad. Pero no se puede tolerar la diferencia cuando el diferente ataca la realidad humana, lastima al prójimo, explota, hace sufrir, y genera conflictos y guerras. Toda tolerancia es relativa entonces.